Bueno, bienvenidos, bienvenidas hermanos, hermanas. Aquí estamos con nuestro estudio bíblico semanal, recapturando el estudio que venimos realizando del Evangelio de Mateo. Un saludo para la hermana Leticia y bueno, para todos aquellos que nos siguen por emisora Logos y por emisora evangélica, y los que nos ven también en nuestros respectivos páginas de Facebook y en los canales y el canal de YouTube de emisora Logos. Así que bueno, bienvenidos todos. Eh, Ustedes saben, los días martes tenemos el estudio del libro de Isaías y los jueves el Evangelio de Mateo. Hoy vamos a entrar. Vamos a hacer un pequeño repasito del capítulo 19, de los versículos finales del capítulo 19, para entrar decididamente también en el capítulo 20. ¿Está bien? Así que bueno, aprontar allí vuestras Biblias y le voy a pedir a nuestra hermana Leticia que nos haga una oración para comenzar el estudio del día de hoy. Amén, cerramos nuestros ojos. Padre amado, bendito Dios, te damos las gracias en esta hora por estar delante de tu presencia, Señor, para bendecirte, agradecerte, Señor amado, por la vida, por nuestras familias. Te pedimos en esta hora que estés bendiciendo esta reunión, Señor amado, que tu Espíritu Santo la esté dirigiendo, que sea tu Espíritu Santo y no nuestro hermano Mario, Señor amado, con tu sabiduría, Padre amado, sobre él, Señor, sobre nuestro hermano Mario. Te pedimos todo y lo dejamos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Ya estamos dándole también la bienvenida a nuestra hermana Pamela, que ya se integra. Le damos la bienvenida, un saludo acá de Uruguay para su familia y para los hermanos allá en Chile. Un saludo grande. Bueno, estamos prontos. Ya hicimos la oración. Vamos a ir al capítulo 19 de Mateo. Allí vamos a encontrar especialmente los versículos del 16 al 20. Vamos a ver si hacemos un pequeño repaso de ese pasaje para luego entrar en el capítulo 20. Recuerden en el capítulo 19, a ver si recuerdan aquel incidente en que Jesús recibió a los niños y puso sus manos sobre ellos y ante todos los que escuchaban, le puso como ejemplo por su actitud de fe para entrar en el reino de los cielos. Eh, bueno, hoy vamos a comenzar entonces con nuestra lectura. Le voy a pedir a Leticia, eh, vamos a leer los versículos 16 y 17, que presenta un nuevo encuentro de Jesús con el joven rico. ¿Se acuerdan? Bueno, así que bueno, Leticia, 16 y 17, los versículos para leer. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Qué pregunta, ¿no? Pregunta interesante que le hace a Jesús. Eh, y veremos cómo, de qué manera se dirigió este joven al Señor Jesús. No preguntó cómo podía obtener la salvación, sino más bien cómo podía asegurar su entrada al reino mesiánico. Esa es la pregunta. Quería saber qué obra buena mostraría, mostrando que él era justo, calificándolo así para ingresar al reino. Y al no recibir respuesta, Jesús le respondió
la respuesta que él quería, ¿no? Jesús le respondió que uno podía tener entrada a la vida, es decir, al reino de Dios, solo si daba evidencias de que era justo. Dado que la norma oficial de justicia era la ley de Moisés. Pero Jesús le indicó que guardase los mandamientos. Vamos a pedirle a Leticia nuevamente que nos lea para entrar nuevamente en este tema los versículos del 18 al 20. Del 18 al 20. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, eh, después ahí hay un pedacito que quedó ahí, el joven le dijo, todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Bueno, el joven pudo reconocer que había cumplido esos mandamientos, pero sin embargo reconoció que le faltaba algo en su vida. Los mandamientos citados por el Señor componían lo que es la parte final de los 10 mandamientos que tenían que ver con las relaciones con las otras personas. Mientras que los primeros mandamientos se referían, ¿se acuerdan?, a las relaciones del hombre con Dios. Y no fueron utilizados por el Señor, porque Él estaba guiando de manera especial los pensamientos de este joven. Sin embargo, a partir de ese momento Jesús dirigió la atención de aquel hombre hacia su relación con Dios. Voy a pedir a Pamela que me lea el versículo 21, versículo 21. Amén. Díjole Jesús, si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Bueno, este es un versículo realmente muy interesante que lógicamente ha despertado el interés del análisis, que ha tenido distintas interpretaciones y bueno, que nosotros basándonos en lo que es la escuela bíblica vamos a tratar de tener esa visión. Aquí perfecto quiere decir completo. Perfecto quiere decir completo. Seguir a Jesús le habría ayudado a ver que no estaba obedeciendo aquellos primeros mandamientos que aludían a la relación del hombre con Dios. El Señor se estaba encaminando, como ustedes saben, hacia la cruz. Así que si este joven le siguiese, tendría que hacerlo hasta el pie de una cruz. No obstante, algo le estaba impidiendo seguir al Señor. ¿Y qué era? Sus riquezas, porque sus riquezas constituían para él realmente un obstáculo. Por supuesto que a nosotros nos puede impedir seguir ese camino otras cosas diferentes. Pensémoslo bien. ¿Cuál es lo que nos impide como obstáculo seguir a Jesús hasta mismo al pie de la cruz, donde viene la salvación? Vamos a continuar. Le voy a pedir a Leticia que lea el versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Bueno, queda claro, ¿no? Fue pues su dinero, su riqueza, lo que lo mantuvo alejado del Señor. Decía que en la actualidad hay muchos motivos que impiden a las personas acercarse a Jesús. Bueno, la riqueza son uno de los factores, pero hay muchos otros. En realidad, eh, yo creo que si nos ponemos a analizar, podríamos sacar
larga lista. Pero quiero insistir en una que me parece muy importante destacarla: la religiosidad. Tomar el relacionamiento con Jesucristo como algo religioso, como un solo momento que se establece en el templo a través de rituales, pero sin tener un verdadero diálogo permanente de entrega a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Ese creo que es el obstáculo mayor. Por supuesto que aquellos que no aceptan a Cristo ya tienen el mayor obstáculo, no aceptarlo. Y de ahí podemos establecer todas sus coordenadas que se manejan en su vida, lógicamente. Pero aquellos que han aceptado a Cristo, pero que lo han aceptado simplemente por una relación casi social, religiosa, ahí hay un obstáculo para un verdadero acercamiento a Jesucristo. Vamos a leer, Leticia, los versículos 23 y 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esto nos recuerda una aparente realidad de hoy día sobre lo que es los ricos, los nobles o poderosos de este mundo, que son cristianos. Algunas personas pierden el sentido del humor que nuestro Señor utilizó en este pasaje y constituye un ejemplo de ello, ¿no? Piensan que esta frase de camello se refería a que había una puerta en Jerusalén que se llamaba el ojo de la aguja, para pasar por la cual un camello tenía que arrodillarse. Y sostienen que el Señor estaba diciendo que una persona tenía que convertirse en un ser humilde para entrar en el reino de los cielos. Esta explicación muestra que no se ha comprendido en absoluto la lección, porque el Señor estaba hablando de un camello verdadero que pasase por el ojo de una aguja real, lo cual ya sabemos que es imposible. Dios no se ocuparía de algo así, pero solo Él podría hacerlo, y solamente Dios puede regenerar a un ser humano, y esto es lo importante que Él quiere destacar aquí precisamente. Era más fácil que un camello, uno de esos animales más grandes que usaban los árabes, los judíos, pasase por la abertura extremadamente pequeña de una aguja, que una persona confiase más en sus riquezas que en el Señor. Y ahí era imposible entonces entrar en el reino de Dios. Muchas personas piensan en el día de hoy que se van a salvar por ser quienes son o por lo que poseen. Bueno, hay teorías religiosas de la prosperidad, por ejemplo. Cuanto más rico es porque tenés más bendición de Dios. No, no es así. Seremos salvos verdaderamente cuando nos demos cuenta que somos pecadores. Somos pecadores y que la única salvación por nuestros pecados nos las da a través de la gracia del Señor Jesucristo. Mientras una persona crea que puede hacer algo o pagar a Dios por su salvación, le va a ser imposible salvarse. Está como el camello que quiere introducirse en el ojo de la aguja. Leticia, vamos a leer el 25 y el 26. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo?
y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Es una pregunta que yo me he formulado sobre esta pregunta de los discípulos. Estamos hablando de los discípulos del Señor Jesucristo, que estaban recibiendo la enseñanza del propio Maestro. Ustedes imagínense, hermanos y hermanas, esta pregunta formulada por aquellos que, bueno, van a una iglesia, a un domingo, se sientan en los bancos, escuchan a un pastor, leen muy poco la Biblia, y cuando leen eso que está diciendo Jesucristo. Si para los discípulos de Jesús sacaban la conclusión que para los hombres era imposible lograr eso, no entendían de que para Dios todo es posible. Lo tenían ahí enfrente, estaban hablando con él, estaban dialogando con él. Vamos a leer los versículos 27 al 30, Pamela, 27 al 30. Amén. Entonces, tomando Pedro la palabra, le dijo: pues nosotros lo hemos dejado todo y hemos seguido. ¿Qué tendremos? Jesús le dijo: en verdad os digo que vosotros, los que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente sobre el trono de su gloria, os sentaréis también vosotros sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Y todo el que dejare hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o campo, por amor de mi nombre, recibirá el céntuplo y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán los postreros, y los postreros primeros. ¿Cuánta enseñanza, hermanas, hermanos, hay en todo esto, lo que le dice el Señor Jesucristo a Pedro y a los apóstoles, a los discípulos? Pareciera que cuando hace la pregunta, Pedro, ustedes miren la pregunta de Pedro, se la reitero, decía: nosotros hemos bajado todo, te hemos seguido. Y le pregunta: ¿qué recibiremos? Fíjense la pregunta de Pedro. Ya sabemos, porque hemos hablado varias veces, las características de Pedro, ¿no? Pareciera que fuera una pregunta media egoísta, ¿no? Pero el Señor no le respondió. En cambio, le mostró cuál sería su gran recompensa. Bueno, nosotros tendríamos, en la actualidad, deberíamos estar trabajando pensando en lo que Jesús le dice a los discípulos, para nosotros también. Habrá una recompensa para aquellos que Dios ha salvado y que se han sacrificado por Jesús. Muchos santos desconocidos, de quienes el mundo jamás ha oído hablar, recibirán un día el honor del primer lugar en su presencia. Y entonces nosotros tendríamos que estar también allí, cumpliendo lo que el Señor Jesucristo nos dijo, cuál es el único camino. Y es lo que estamos manifestando en este estudio. El recibir a Jesús, cumplir sus mandamientos, ser testigo de Él y adoptar una vida tal como el Señor os la presenta, esa es nuestra actitud a tener. No es por religiosidad, no es por ceremonias, no es por rituales, no es porque oremos mucho, no es porque cantemos mucho, es entregar
nuestro ser a la voluntad del Señor. Bueno, este era el capítulo 19. Vamos a entrar en el 20 para ver si podemos tener algunos minutos con este capítulo. El tema, la parábola de los obreros de la viña, a donde Jesús anunció la cercanía de su muerte por cuarta y quinta vez. Mientras su madre, la madre de Jacobo y Juan estaban allí, y especialmente la madre de Jacobo y Juan le pedían para sus hijos un lugar, ¿se acuerdan? A la derecha y otro a la izquierda. Allí también Jesús sanó a 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Entonces el capítulo se inicia con esta parábola de los obreros de la viña, que es una continuación de la declaración de Jesús sobre las recompensas. Y el capítulo finaliza con una sesión que parece señalar un punto de inflexión en la acción del Evangelio de Mateo. A partir de este capítulo, el ritmo del Evangelio aumenta y el Señor se dirige directamente hacia la cruz. Y el capítulo también contribuye a iluminar algunos puntos oscuros sobre el estado actual del reino de los cielos. Esta parábola, hermanos y hermanas, establece el principio de la entrega de recompensas, la fidelidad hacia la tarea, más que la cantidad de trabajo realizado, que su naturaleza espectacular rigen precisamente la entrega de premios. Y bueno, vamos a leer el versículo 1, Leticia. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Seguimos un poquito más, seguimos otra vez. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Vamos a leerla toda, vamos a leer toda la parábola, ¿no? Hasta donde dice allí que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Vamos a leerlo todo para entender esta parábola. ¿De qué versículo hasta cuál, hermano? Perdón. Y hasta el final de la parábola, donde dice allí, los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Amén. Todo de nuevo empieza así. Todo ahí está. Amén. Amén. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otro que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio.
¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Muy bien. Teníamos que leer toda la parábola para entenderla verdaderamente. Como hemos anticipado, aquí se ilustra una verdad importante. No son la cantidad de tiempo, este, digamos, de lo que nosotros sirvamos al Señor, ni la prominencia ni importancia de la posesión que tengamos, lo que seremos recompensados. Vamos a ser recompensados por el Señor por nuestra fidelidad a la tarea que Dios nos ha encomendado, sin tener en cuenta cuánto pequeña es o insignificante que haya podido parecer. Esto es muy importante y muy trascendente a tener. Yo creo que esta enseñanza es muy importante asumirla. Hay gente que, por ejemplo, en las iglesias quiere ocupar el primer lugar, quiere estar al lado del pastor, quiere ser parte del consejo, quiere, bueno, hacer todo. Y eso no es propio del reino de Dios. En el reino, primero, todos vamos a ser iguales. Segundo, el Señor nos indicará exactamente cómo ser, qué hacer. En nuestra vida actual también lo hace, lo que nosotros no percibimos porque no hemos sintonizado directamente con la voluntad de Dios. Y ahí están las equivocaciones y ahí están los errores. A veces una pequeña, insignificante acción significa, bueno, tremendamente importante para el Señor. Por ejemplo, hablar con un vecino, con un familiar, con alguien, y ser testigo de la palabra del Señor. Eso, bueno, pareciera que fuera algo intrascendente, importante, que muchos hacen, y a veces toman la magnitud grande de decir, bueno, convertí a tanta gente. No. Una persona que nosotros acerquemos al reino y al Señor nos da lo que el Señor nos ha pedido, ser testigos de Él. Y ahí se resalta algo que decíamos, tener la fidelidad al Señor permanente, en las buenas y en las malas. Sobre todo la fidelidad en las malas, porque en las buenas todos estamos contentos, todos estamos bien, pero en las malas es allí cuando verdaderamente medimos la fidelidad al Señor. Vamos a dejarlo por acá, hermanos, porque creo que esta parábola, y les pido que la lean, la relean. Si tienen alguna duda, después me consultan, me llaman a través del WhatsApp y la analizamos. Pero creo que es muy importante asumir esta parábola en nosotros mismos. Fíjense que esta parábola se la estaba diciendo el Señor a sus discípulos. Nosotros también somos discípulos del Señor, porque estamos escuchando esa parábola, estamos leyendo esa parábola. Ahora tenemos que asumirla. ¿Difícil? Es difícil muchas cosas que el Señor nos propone. Bueno, pareciera por nuestra medición humana que sí, pero en la fidelidad del Señor y a través del Espíritu Santo, cumpliendo exactamente lo que Él nos pide, la cuestión pasa a ser hasta casi elemental.
A veces esas cositas chicas nosotros no le damos la trascendencia importante, porque estamos mirando mucho más el bosque que el árbol. Hay gente que dice, por mirar el árbol se pierde el bosque. Acá tenemos que decir que por mirar el bosque se pierde el árbol. Así que, hermanas, no sé si te quedó alguna dudita, lean la parábola esta nuevamente toda, analícenla, anoten lo que quieran anotar. En el próximo estudio vamos a repasarla nuevamente y vamos a seguir con los versículos del capítulo 20. Realmente es sumamente interesante ese Evangelio de Mateo. No sé si algo quieren reflexionar, con mucho gusto. Sí, Leticia. Amén. Qué importante, pensaba mientras leía, qué importante es la humildad ante Dios. No querer ser mejor que tal hermano o tener tal puesto en la iglesia. Lo importante es seguir a Cristo en humildad siempre. Para seguir en humildad es ser como el Señor, manso, humilde, que no haya discordias, no criar, escalar. Y bueno, lo importante es el Señor y el amor que le tenemos a Él, que Él mira eso, la humildad y el amor que le tenemos. Amén. Amén, exacto. A veces hay hermanos o miembros de una iglesia que miran a aquel que recibe en la puerta, o que limpia el templo, que cumple una función de ese tipo, y cuánta importancia tiene también. O sea que la enseñanza de la parábola de la viña es muy interesante y muy importante. Bueno, lean la parábola íntegramente. Si quieren, coméntenla con algún otro hermano, busquen reflexiones. Vamos a analizarla nuevamente el próximo estudio que realicemos. Bueno, gracias, hermanas. Tengan un buen fin de semana y las esperamos el martes con Isaías. ¿Está bien? Un saludo grande. Muchas bendiciones. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Muchas bendiciones. Amén. Amén.